Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven y derrama tu gracia sobre nosotros. Danos silencio en el alma, danos paz en el corazón. Te rogamos, Espíritu Santo, que por tu misericordia nos permitas glorificarte y alabarte, Señor. Que leamos las Escrituras con hambre y deseo de cambiar, de mejorar. Corrígenos aquellas cosas que estamos mal, Señor. Nos ponemos ante tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar hoy con Romanos capítulo 2. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pero tú haces lo que estás condenando. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios, porque tanto tú como Él condenan a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando a ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Cuando Dios se presente como justo juez, Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Dará vida eterna a quien lo haya seguido el camino de la gloria, del honor, de la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. En primer lugar, para el judío y también para el griego. La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien. En primer lugar, para el judío y también para el griego, porque Dios no hace distinción de personas. Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente de la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. El día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo es lo que dice mi evangelio. Porque imagina lo siguiente: tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias. ¿Tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben? El que enseña a los niños chicos y posees en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella. De tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura. Ustedes son causa de que los paganos insulten mi nombre.
La circuncisión te sirve si cumples la ley, pero si no la cumples, te colocas entre los que no están circuncidados. Por el contrario, si uno de ellos cumple los mandatos de la ley, será considerado exactamente como un circuncidado. El que cumple la ley sin estar marcado físicamente con la circuncisión podrá juzgarte a ti, que eres infiel a la ley a pesar de que tienes a la vez la circuncisión y la ley. Porque lo que a uno lo hace judío no es algo exterior, y la circuncisión real no es la que está hecha en el cuerpo. Ser judío es una realidad íntima, y la circuncisión debe de ser del corazón, obrar espiritual y no cuestión de leyes escritas. No es algo que se pueda valorar los hombres, sino solo Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, yo sé que hoy leí muy poco. Haya querido leer más, pero esto está muy profundo para dejarlo pasar. Vamos a ver, como les había dicho ayer, estos libros me encantan porque van a empezar a hablar de cómo practicar los evangelios. La iglesia que se formó, que se fue estructurando en el hecho de los apóstoles, es ahora la que viene a decirnos cómo vivir los 4 evangelios y por ende toda la Biblia. Entonces, va a estar muy profundo lo que nos está diciendo el día de hoy y creí que mejor era prudente, aunque sea que esté más corto, pero que sea gruñirlo todo. Y quizás nos toque hacer mucho a través de lo que queda de la Biblia, porque pues sí es muy profundo. Dice el capítulo 2, versículo 1 de la carta a los Romanos: por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. Primer punto. Muchos hermanos no firmes en la fe o que no conocen bien las escrituras, con esto quieren callar que no debemos juzgar. Pero aquí está diciendo algo muy claro. Aquí no está diciendo que no debemos juzgar. Aquí está diciendo que no debe de juzgar el que está actuando tal cual como lo que está condenando. Que eso es muy diferente a no juzgar. Y va a dar unos ejemplos. Va a dar unos ejemplos que más adelante los vamos a tocar. Dice en el versículo 2, nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios porque tanto tú como Él condenan a los demás. Entonces, vuelvo a lo mismo, no está hablando de que no debemos juzgar, sino que no debemos, está hablando de que no deben de juzgar a aquellos que están viviendo exactamente lo mismo que están practicando. Y como les digo, al rato va a dar unos ejemplos muy claros. En el versículo 5 dice, si tu corazón se endurece y tú te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Miren, les he dicho mucho a través de la Biblia, ahora todo mundo quiere predicar un Dios misericordioso y un Dios lleno de amor, especialmente dentro de la iglesia está una evangelización misericordiosa, que sí la hay, pero en estos tiempos la gente se le está olvidando que también hay un Dios juez, que hay un Dios justo. La gente se le está olvidando que también está el infierno. Y dice la palabra del Señor que si nuestro corazón se endurece y nos negamos a cambiar, nos estamos preparando nosotros mismos el castigo que nos espera cuando llegue el día del juicio y Dios se presente como justo juez. Aquí ya no va a haber misericordia. Yo por eso les he dicho, y a muchos no les ha gustado, yo sé que no les ha gustado. A muchos no les ha gustado que yo les diga que la misericordia no llega a aquel que no la quiere. Me refiero a la misericordia como tal, a la salvación. La misericordia de bendiciones aquí en la tierra, de oportunidades para convertirnos, de cosas buenas, de todo eso sí llega. A todo mundo le llega. Pero la misericordia como tal, aquella que nos va a redimir a la hora de la salvación, no llega. Si la persona no la quiere, no la recibirá. Y aquí está más claro que nada.
Si la gente endurece su corazón y se niegan a cambiar, se están preparando ellos mismos, o yo también, si yo me niego a cambiar, estoy preparándome yo mismo la condenación que me espera en el día del juicio cuando venga Dios como justo juez. El versículo 7 dice, o bueno, le voy a continuar al 6 por lo que dice, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Aquí hay algo bien importante. Dios nos dará según las obras. El hermano protestante dice que las obras no salvan. El hermano protestante dice que las obras no sirven para nada, que solo basta la fe. Pues la Biblia dice, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Entonces se tumba otra doctrina protestante. Y no es que las obras nos salven. Claro está, Cristo murió por nosotros en la cruz. Nosotros católicos, cuando decimos que ocupamos las obras para la salvación, no estamos diciendo que nosotros no la ganamos. Y ahí es donde se confunden los hermanos no católicos y nos juzgan y nos condenan por eso. Pero no, la salvación ya se nos fue dada. Tú ya eres salvo. Eso es verdad lo que dicen los protestantes. Cristo murió en la cruz, tú ya eres salvo. Pero, está el pero que no entienden los protestantes. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, que con nuestras obras, la obra de la fe, la obra de hacer el bien, la obra de no pecar, la obra de evangelizar, mantengamos, continuemos con esa salvación que ya se nos fue dada. Sí, soy salvo porque Cristo murió en la cruz. Pero si mis obras no son dignas de aquel que es salvo, entonces mis obras me van a condenar. Pero si mis obras son dignas de aquel quien es salvo, mis obras mantendrán, no me salvarán, mantendrán mi salvación. Y ojalá esto lo entiendan. Y si hay un hermano separado, ojalá lo vea, para que deje por lo menos de condenar al católico de algo que no sabe. El versículo 7 dice, dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria. ¿Acaso seguir un camino no es una obra? Del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien, en obrar el bien. Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido, para quienes no han obrado la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimiento y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho, que hayan obrado el mal. Mis hermanos, aquí nos da otro punto muy importante. Puede haber, yo he escuchado de casos, puede haber gente que piensa que porque su hermano, su cuñado, qué seré yo, su amigo, su mano derecha, se hizo sacerdote, se hizo obispo, se hizo predicador. Y piensan que porque tienen palancas por decirlo así, se van a ir al cielo. O porque mi esposo o mi esposa, para nosotros los hombres, o esposo para las mujeres, como mi esposo y mi esposa están sirviendo en el camino de Dios, entonces yo ya tengo la salvación segura, porque como ellos ya están entregados a Dios, entonces ya con eso yo tengo mi salvación. Ay, qué decepción nos vamos a llevar en el cielo, porque allá no hay palancas, allá no hay conexiones, allá no hay amistades, allá solo hay el fruto de tus hechos. Al contrario, serás juzgado más duramente, porque tienes un ejemplo de vida cerca de ti, porque tienes un punto de contacto si necesitas conocer más de Dios. ¡Ay de ti! ¡Qué decepción! Si piensas que te vas a salvar por los hechos de otras personas, por muy esposo, por muy esposa que sea de ti, por muy hermano que sea de ti, así sea el mismo Papa, no te salvarás por los hechos de alguien más. Y además, ¿por qué serás tan ingenuo de confiar la decisión más importante de tu vida en otra persona? No seas ingenuo. No seas ingenuo. Dios solo nos dará lo que nos corresponde, según como hayamos obrado. Según como hayamos obrado, así Dios nos dará.
En el versículo 12 dice, quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Mis hermanos, yo quisiera actualizar esto al día de hoy. No lo dice aquí, pero yo voy a hacer una exégesis, por decirlo así, una actualización a nosotros, una lección divina, más bien. Yo le cambiaría y dijera así. Conste, le estoy cambiando para que no digan que al rato yo no leo la Biblia como es. Le estoy advirtiendo. Quienes pecaron sin conocer la fe católica serán eliminados sin que hablen de la fe católica. Y los que pecaron conociendo la ley o la fe católica serán juzgados por la fe católica. Porque no son los católicos los que están justos ante Dios por escuchar la doctrina católica, sino los que cumplen la doctrina católica. Hay de aquellos que piensan que porque son católicos se van a salvar. Hay de aquellos que creen que solo los católicos se van a salvar. El ser católico no salva a nadie. El ser católico, lo voy a volver a repetir, no salva a nadie. El vivir bien, o al menos lo mejor de nuestras capacidades, la fe católica, eso sí salva. Porque es un puerto seguro. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Pero eso no significa que nuestros hermanos protestantes se van a condenar. Una cosa es que digamos que están muy equivocados y que han cometido un grave error al salirse de la iglesia. Y otra cosa es decir que se van a condenar. Ciertamente mucho protestante se salvará. Escúcheme lo que voy a decir porque esto sí lo voy a decir claramente. Ciertamente mucho protestante se salvará mucho más primero que mucho católico. ¿Por qué digo eso? Porque el protestante tiene un charquito chiquito. Solamente tiene la Biblia, es todo lo que tienen. Y no que la Biblia sea chiquita, no me malinterpreten. Pero solamente tienen un libro, que es palabra de Dios, pero un libro. ¿Y por qué es charquito chiquito? ¿Porque la Biblia es menos importante? No. Porque no tienen la interpretación de la Sagrada Escritura. Ellos se basan a lo que sienten, a lo que ellos entienden. Pero ellos no tienen un baluarte ni columna de la verdad como la tiene la Iglesia Católica. Y por eso vas a ver que no tienen una interpretación, por decirlo así, oficial. Cada secta de esquina va a creer lo que ellos quieren, porque según el pastor es lo que les va a enseñar. Y por eso se dividen tanto. En cambio, en la Iglesia Católica, la doctrina es una. Puede haber muchos seguidores que creen distinto o que viven distinto, pero cuando te vas a los documentos de la Iglesia puedes decir, él está equivocado, porque la doctrina es una. Así sea un cardenal, un papa, un obispo, que quiere enseñar algo distinto. Si tú te vas a la doctrina vas a darte cuenta que es una sola y ha sido una sola a través de los 2000 años de historia. En cambio el protestante no. Cada quien entiende lo que se le pega la gana y ellos siempre usan mucho yo siento, yo tuve una visión, Dios me dijo, Dios me habló, yo estoy seguro, porque ellos nomás se basan en el yo, en lo que ellos tienen. Y eso hace un charquito de la Biblia. Nosotros no. Nosotros tenemos el mar de 2000 años de la misma doctrina desde que comenzó. Y tenemos las promesas de Jesucristo en la Biblia. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. En Timoteo dice, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. O sea, es un puerto seguro. Tenemos un mar en la palabra de Dios. Tenemos un mar en la tradición apostólica. Tenemos un mar en la jerarquía de la iglesia. Y los tres se complementan, no se pueden contradecir. Y los otros dos tienen que ir al par con la iglesia, con la Biblia. Tienen que ir al par con la Biblia, recordando siempre que no fue la Biblia la que hizo la iglesia, sino la iglesia quien hizo la Biblia. Pero eso no significa que la Biblia está al servicio de la iglesia, sino que la iglesia está al servicio de la palabra de Dios. Y eso es un mar increíble que el católico no sabe que tiene. Y el protestante lo dejó sin saber. Pero aún así esa no es señal que nos salvemos los católicos solamente. Esto cambiará si nosotros no vivimos como tal, si nosotros no cumplimos las obras que necesitamos hacer
para mantener y no para ganar la salvación. Y ya por último, mis hermanos, vuelvo a lo que les había dicho de juzgar si hacemos lo mismo. Romanos capítulo 21 dice: pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Esto va para nosotros, un balde de agua fría para nosotros los que evangelizamos, para los sacerdotes, para aquellos que están al servicio de Dios. Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no debo de robar y yo robo. Decimos que no debemos de robar y robamos. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Decimos que no debemos de engañar y nosotros lo hacemos. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Afirmamos que aborrecemos a los ídolos, pero robamos en los templos. Te sientes orgulloso de la ley y pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura, ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Ay, Dios mío santo, estas palabras a mí me vibran. ¿Cuánta gente roba y dicen que no deben de andar robando? ¿Cuánta gente engaña, es infiel y dicen que no debemos de ser infiel? Dicen que no debemos andar robando. Este casi va para los protestantes. ¿Cuánto protestante aborrece los ídolos según los católicos? Pero están robándole a la gente con la cosecha, con el diezmo, con la promesa, con el pacto. Y le sacan, y le sacan, y le sacan el dinero a la gente. Pero condenan al católico porque anda de idólatra según ellos. ¿Cuántas veces pasa esto? ¿Cuántas veces decimos que no se debe de hacer tales cosas y las hacemos? Yo soy uno de ellos, yo les confieso, yo soy uno de ellos. Yo he cometido muchos errores de los cuales he evangelizado que no deben de hacer. Y la lucha está, tenemos que buscar la manera de reponernos, de cambiar, de mejorar, porque no puedo decir que yo soy libre de todos los pecados. Nadie puede decir que somos libres de pecado. Todos tenemos pecado. La diferencia es, o aquí lo que está condenando, es aquel que no solamente condena el pecado, sino que voluntariamente y escondidas lo está haciendo, sin buscar la manera de dejar el pecado. Así que mis hermanos, ánimo, esto no es para desanimarnos, sino para encontrarnos con una gran verdad de nosotros los seres humanos. Nosotros los cristianos, los católicos, los verdaderos cristianos, tenemos una gran lucha por delante. Y que esto no nos acobarde, pero que no nos encontremos en la hipocresía, que yo me he encontrado muchas veces. No nos encontremos en la hipocresía, en que me encuentre condenando algo que yo estoy haciendo. Mis hermanos, la paz de Cristo, Dios me los bendiga y primero Dios continuaremos mañana. Les dije que esto comenzaba, comparte estos videos, por favor ayúdame a que esta palabra llegue a más gente. Ahora sí te lo voy a pedir, nunca se los he pedido. Ustedes saben los que me han seguido que nunca les he pedido esto, pero ahora sí, porque ahora nos va a mostrar, nos va a enfrentar con cosas de nuestra vida y nos va a buscar. Porque como veíamos aquí al final, dice, ya lo dice la Escritura, los falsos cristianos, los que damos malos testimonios, somos causa de que los que no creen en Dios insulten el nombre de Dios. Ya basta de católicos fríos, ya basta de católicos que no obran según la voluntad de Dios y se llaman católicos y andan de borrachos, andan de paganos, andan de narcotraficantes, andan de drogadictos, de mentirosos, de adúlteros, de homosexuales, de rateros, de incluso vanidad dentro de la iglesia. Esto es para los servidores, de grandeza, de aires de pureza. Y eso todo nos aplica a todos, porque todos pecamos. Ánimo, mis hermanos, eso no significa que tenemos la condenación, pero viene ahora sí cómo practicar lo que hemos leído. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.